Vamos a hacer una breve revisión de este tema, ¿cierto? Terapia de resincronización multisitio. Como sabemos, la terapia de resincronización es una terapia bien establecida en pacientes, ¿cierto?, con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida y con, en el fondo, disincronía ventricular. Sin embargo, uno de los principales problemas es que alrededor de un 30-40% de los pacientes los catalogamos, ¿cierto?, como no respondedores, es decir, que no presentan mejoría sintomática, y hasta la mitad de los pacientes no presentan remodelado reverso ecográfico, que definimos habitualmente como disminución de al menos 10% de los volúmenes telesistólicos. Y las causas de esto son diversas, muchas veces se combinan entre sí, incluyen posición subóptima del cable ventricular izquierdo, por ejemplo, posiciones muy apicales o anteriores, la presencia de cicatrices, ¿cierto?, sobre todo en pacientes con cardiopatía coronaria, el implante en zonas de conducción lenta, etc. Por tanto, se postula que la estimulación en múltiples sitios, ya sea de ventrículo izquierdo o también, ¿cierto?, en ventrículo derecho, se asocia un beneficio hemodinámico respecto al pacing biventricular convencional, ¿cierto? Como vemos, el pacing multisitio genera varias ondas de activación eléctrica, ¿cierto?, que en este sentido reducen la disincronía ventricular y pueden asociarse a mejor respuesta a esta terapia. La terapia de resincronización multisitio entonces puede ser de ventrículo izquierdo, ¿cierto?, como en este caso, donde tenemos un cable derecho en el ápex y dos cables en dos ramas del seno coronario, o de ventrículo derecho, como en este caso, en que tenemos una rama, o sea, un cable de ventrículo izquierdo en una rama lateral y dos cables en ventrículo derecho en el ápex, en el ápex y tracto de salida. Bueno, las primeras evidencias, ¿cierto?, de beneficio de esta terapia fueron reportadas hace más de 10 años por Papone, que estudió 14 pacientes, ¿cierto?, con criterios, ¿cierto?, de resincronización, bloqueo de rama izquierda, QRS ancho, y comparó pacing endocavitario en pared posterior basal del ventrículo izquierdo, pared lateral y combinado. Y él evaluó la performance del ventrículo izquierdo en forma invasiva a través de un micronanómetro en la aorta y midió DPDT y presión de pulso aórtico. Y lo que encontró que claramente el pacing doblecito se asociaba a mejores parámetros tanto de DPDT y presión de pulso. Y además se vio que el pacing doblecito acortaba la duración del QRS como en un 20%. Posteriormente, 7 años más tarde, Lenarcic evaluó también la eficacia y seguridad de la terapia de resincronización multisitio de ventrículo izquierdo. Evaluó 26 pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3 y 4, fracción de eyección bajo 35 y QRS más de 120, o sea, con criterios, digamos, clásicos de indicación de resincronización. Y él ubicó, ¿cierto?, un electrodo en ápex del ventrículo derecho y dos electrodos en ventrículo izquierdo, ¿cierto? Idealmente en una vena posterolateral o lateral, pero cuando esto no era posible, también eran candidatas a una vena anterolateral o la vena cardíaca media, ¿ya? Siempre sometido, digamos, a la anatomía y además tratando de lograr una máxima separación entre ambos electrodos de ventrículo izquierdo, ¿ya? Todos los pacientes fueron optimizados, digamos, post-implante, y fueron evaluados clínica y ecográficamente basalmente y a los 3 meses. Y ellos definieron como respuesta positiva que se cumplieran estos 3 criterios. Primero, que el paciente, al cabo del seguimiento, que era relativamente corto, primero, que estuviera vivo. Segundo, que no hubiera tenido hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y segundo, que hubiera aumentado al menos el 10% la fracción de eyección, la distancia caminada en 6 minutos y la VO2 máxima en el test cardiopulmonar. Tenían que cumplirse todos esos criterios. Y lo que vemos ahí, primero, que la tasa de éxito en el implante fue bastante alta, 85%. Solo en 4 de estos pacientes no lograron instalar un segundo cable izquierdo, principalmente porque no encontraron una rama adecuada en 3 casos, o porque se disecó el seno coronario en el caso restante. El tiempo de procedimiento, 200 minutos, fue casi una hora más a la que en este centro, digamos, se demoraba el implante de un resincronizador convencional, y el tiempo de radioscopía también fue mayor. Hubieron 4 complicaciones, 2 intraoperatorias, que fueron disección del seno coronario, y 2 en el seguimiento, que fue infección del bolsillo, y un caso de estimulación frénica que se resolvió con cambios en la programación. Y como vemos en la tabla al lado, los pacientes presentaron mejoría significativa tanto en la clase funcional,
en lo remodelado cardíaco reverso, ¿cierto? Mejoría de fracción de eyección y mejoría tanto en la VO2 max y la distancia del test de caminata. De estos pacientes cumplieron con lo que ellos definieron como respuesta positiva un 94,5% de los pacientes. Por lo tanto, ellos concluían que la terapia de resincronización multisitio de ventrículo izquierdo es un procedimiento seguro con relativamente bajo riesgo de complicaciones, ¿ya? Más complejo, prolongado y con más irradiación que la resincronización convencional, con una alta tasa de respuesta. Sin embargo, como no había un grupo control, en el fondo era incierto si esto aportaba un beneficio adicional respecto a la resincronización convencional. Y esto intentó ser respondido por este otro estudio del año siguiente, que fue el primer estudio randomizado de terapia de resincronización multisitio, un estudio europeo multicéntrico que incluyó 40 pacientes. También incluían, los criterios de inclusión fueron pacientes en clase funcional 3-4, con fracción de eyección bajo 35%, y tenían que tener, digamos, indicación de marcapaso por FA lenta, ¿ya? Ellos decidieron utilizar este criterio para, digamos, limitar el análisis a la secuencia de activación ventricular, sin agregar como confundente la actividad auricular y la sincronía B, ¿ya? Ellos compararon entonces pacing en 2 sitios versus 3 sitios, que eran primero ventrículo derecho, ya sea apex o tracto de salida, y una vena lateral, posterolateral o anterolateral del ventrículo izquierdo, ¿ya? Dependiendo un poco de la anatomía. Ellos hicieron pacing biventricular por 3 meses y después fueron randomizados en forma ciega a pacing en 2 sitios versus 3 sitios por 3 meses, y después se realizó crossover al modo alternativo, ya también por otros 3 meses, de modo que cada paciente también fue control de sí mismo. Conectaron los cables, un cable derecho y un cable izquierdo a los puertos ventriculares, y como no se puso cable auricular, el otro cable izquierdo, porque estaban en FA, ¿cierto? El otro cable izquierdo se conectó al puerto auricular, ¿ya? Los endpoints fueron calidad de resincronización mediante este índice Z-ratio, y como este fue el outcome primario, y también se consideró como outcome secundario el remodelado ventricular izquierdo, la calidad de vida y el test de caminata. Ese esquema muestra el diseño del estudio, ¿cierto? Vemos que se implantaron 40 pacientes. Finalmente, por falla en el implante o por un fallecimiento, 33 fueron finalmente randomizados. ¿Cierto? 3 meses eran randomizados a un modo, ¿cierto? Y después se hacía el crossover al modo alternativo. Lo que vemos acá en la tabla de resultados es que no se encontró diferencias significativas en el índice de disincronía por eco. Sin embargo, la terapia multisitio se asoció a mejoría significativa de la fracción de eyección y también a remodelado cardíaco reverso en forma significativa. Una cosa interesante es que la proporción de pacientes que remodelaron fue mayor en pacientes multisitios, ¿cierto? 78% versus 67% en aquellos biventricular, digamos. Lo otro interesante es que en respondedores a la terapia estándar, el volumen ventricular se redujo más al pasarlo a estimulación multisitio, y también en pacientes que no respondieron inicialmente a terapia estándar, que fueron 10, 4 se volvieron respondedores al cambiarlos a estimulación multisitio, ¿ya? No se encontró diferencia significativa en el test de caminata o la calidad de vida, y lo que llama un poco la atención que aquellos con multisitio el QRS fue un poco más ancho, así que en aquellos, ¿cierto?, en 2 sitios, doble sitio, si podemos decir. Solo hubo una complicación relacionada con el procedimiento, que fue un caso de disección del seno coronario, que no pasó a mayores. Este es el primer estudio entonces randomizado al respecto, y concluyó, ¿cierto?, que en pacientes con insuficiencia cardíaca moderada severa y FA permanente, la estimulación multisitio ventrículo izquierdo se asocia a aumento de la fracción de eyección y a mayor remodelado reverso versus la terapia de resincronización convencional, ¿ya? Y esto es importante, como digo ahí, porque el remodelado reverso sabemos que se asocia a menor mortalidad y a menores eventos cardiovasculares.
como dice ahí, el éxito de la resincronización multisitio fue bastante alto, ¿cierto? 85% se pudieron poner 2 cables en ventrículo izquierdo y el 95% se pudo poner al menos uno, digamos. Y la tasa de complicaciones fue baja. Como limitantes, no se usó técnicas más precisas de evaluación de sincronía como Doppler tisular o speckle tracking. Se discute, ¿cierto?, que la práctica de haber conectado uno de los cables ventriculares izquierdos al puerto auricular puede haber limitado en parte la calidad de la resincronización. Esto porque estos dispositivos en el fondo admitían un intervalo AB mínimo de 20 o 30 milisegundos en el fondo, por lo tanto no se podía estimular simultáneo ambos cables ventriculares izquierdos. No se usó, digamos, conector ENI. Y para terminar, el último estudio, que es un estudio bastante reciente de ahora del 2012, también europeo, británico, es también un estudio randomizado de un solo centro, ¿sí? Con un número similar de pacientes, 43 pacientes que cumplían criterios, ¿cierto?, para ser sometidos a terapia de resincronización. En ellos se implantó un resincronizador multisitio con cables en el ápex del ventrículo derecho, en una vena lateral del ventrículo izquierdo y el otro en una segunda vena lateral, posterolateral o anterolateral, si era posible. Pero si esto no era posible, ellos le pusieron el otro cable en el tracto de salida del ventrículo derecho. O sea, en aquellos que no se podía hacer resincronización multisitio de ventrículo izquierdo, se hacía multisitio de ventrículo derecho, ¿ya? Y ellos en el fondo también randomizaron los pacientes a los 4 modos posibles. Se hizo crossover, ¿cierto? Pacientes, en el fondo, biventricular, triventricular, en el fondo, que se refiere a 3 sitios, a solo un sitio de ventrículo izquierdo, o doble sitio de ventrículo izquierdo, sin estimular el ventrículo derecho, ¿ya? En todos los casos se hizo evaluación clínica y ecográfica. En el fondo el estudio duró 1 año, 3 meses pasaron los pacientes en cada modalidad, ¿ya? El endpoint primario fue el test de caminata y también se evaluaron calidad de vida y tamaño y función ventricular izquierda. Este es el esquema, ¿cierto?, del estudio. Fueron 43 pacientes reclutados. De estos, en 23 se logró colocar, digamos, implantar un resincronizador multisitio de ventrículo izquierdo, y en los otros 20, por distintos motivos, ya sea porque tuvieran un marcapaso previo, porque tuvieran estimulación frénica, porque tenían problemas con los umbrales, etc., no se pudo colocar un segundo cable izquierdo y se hizo un multisitio de ventrículo derecho, o sea, cables en ápex y tracto de salida del ventrículo derecho. Y en el fondo tenemos los dos grupos, multisitio de ventrículo izquierdo y multisitio de ventrículo derecho, con 23 y 20 pacientes. Y en el fondo fueron randomizados en distinto orden a las 4 modalidades posibles de estimulación. Esas son las características de los pacientes, solamente para ver que bueno, la edad era alrededor de 66, 67 años, en su mayoría hombres, en su mayor parte etiología isquémica, ¿ya? La duración del QRS. Y como se ve acá en estas tablas, vemos que con la mayoría de los parámetros, tanto test de caminata, score de calidad de vida, VO2 máxima, diámetros ventriculares y fracción de eyección, la estimulación biventricular fue claramente mejor a lo basal, y en la mayoría de los casos la estimulación triventricular fue mejor a las dos anteriores, ¿ya?, con distintos grados de significación. Acá abajo se ven los valores, ¿cierto? Fracción de eyección 27% con biventricular, 30% triventricular. Y después se vio, digamos, cómo andaban cada una de las modalidades, ¿cierto?, comparadas. Para no enredar, yo resumí acá que en el grupo A, o sea, en el multisitio de ventrículo izquierdo, todos los modos fueron mejor a lo basal, ¿cierto?, o sea, a no tener el resincro, en calidad de vida, test de caminata, fracción de eyección, tamaño ventricular. Y la estimulación triventricular fue significativamente mejor en todos los parámetros que la biventricular. Y en el grupo B, o sea, multisitio de ventrículo derecho, todos los modos fueron mejor a lo basal en calidad de vida, test de caminata y tamaño del ventrículo izquierdo. Y la estimulación triventricular fue mejor que la biventricular en todos los parámetros, pero sin alcanzar significancia estadística.
Ahora, este gráfico de torta es interesante porque se le preguntó a los pacientes con cuál modalidad se habían sentido mejor y se vio que, bueno, 14 pacientes le daba lo mismo, ¿cierto? O sea, no tenían una modalidad en particular con la que se hubieran sentido mejor. Después, la mayoría, ¿cierto? Anduvo, después de eso, la mayoría se sintió mejor con estimulación multisitio, ¿cierto? Triventricular, seguido de la estimulación doble sitio de ventrículo izquierdo. Ellos concluyeron entonces que el pacing triventricular fue posible en la mayoría de los pacientes en que se intentó, digamos, y produjo mejoría significativa de los parámetros evaluados, capacidad de ejercicio, calidad de vida y parámetros ecográficos. En aproximadamente un tercio de los pacientes que se intentó no fue posible implantar el tercer electrodo, o en el fondo el segundo electrodo en seno coronario, y en estos casos una opción adecuada fue la estimulación multisitio de ventrículo derecho, o sea, poner un cable adicional en el tracto de salida. Y lo que veíamos del último gráfico de torta es que la configuración de estimulación preferida varía entre cada paciente y debe ser individualizada. Y por último, en el fondo, lo que yo rescato de la revisión de estos trabajos y las ideas que me quedaron a mí, primero es que la estimulación multisitio del ventrículo izquierdo es factible en un alto porcentaje de pacientes, es relativamente seguro y tiene una alta tasa de respuesta clínica. Sin embargo, su rol en la práctica clínica es discutible. Claramente, como vimos, había mayor irradiación, había mayor duración de los procedimientos, también mayor morbilidad, por lo tanto no debiera considerarlo uno de rutina. Sin embargo, uno podría considerarlo en algunos escenarios, que son los que comento ahí, resultado agudo subóptimo, para lo cual en el fondo habría que hacer un eco intraoperatorio o alguna forma de evaluar la performance del ventrículo izquierdo en pabellón y mover el cable, digamos, si el resultado no es el esperado. Segundo, en pacientes que no responden a terapia de resincronización convencional. Y tercero, que son los casos en que lo hemos utilizado, es la Universidad Católica, en los pacientes que hemos tenido, es como terapia rescate en pacientes en que han respondido inicialmente a resincronización, pero que en el seguimiento se hacen refractarios a la resincronización convencional, ¿no? Y por último, cuando el implante de 2 electrodos en el ventrículo izquierdo no es técnicamente posible, como vimos a partir del último estudio, la estimulación multisitio sería una opción a considerar, digamos. Eso. Gracias.